La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, todas quienes nos están siguiendo en esta nueva transmisión de su espacio Voz de la Memoria. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Sara Estrada. El día de hoy estoy con mi compañero y amigo Cristian Silva. Hola a todos, gracias por escucharnos. Hola Sara, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Todo cool. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero claro que pues se los vamos a presentar. Vamos a leer un poquito sobre su semblanza. Él es José Luis Aguilar Guajardo, es licenciado en Historia por parte de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste de México y Texas por el Colegio de Tamaulipas, doctorando en Ciencias Sociales con orientación hacia la historia en el Colegio de Tamaulipas. Ha realizado varias estancias académicas en Europa, donde figura su destacado desempeño en la Universidad de Cantabria en Santander, España. Ha sido también cronista honorario y director del Archivo Histórico Santillana del municipio de Abasolo, Tamaulipas. Colaboró por 9 años en el Archivo General de Nuevo Laredo como jefe de investigaciones históricas y desde hace 4 años se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta también con publicaciones que abordan temáticas de la etapa virreinal y del primer tercio del siglo XIX en el noreste de México y particularmente en Tamaulipas. Destaca entre todas sus obras su más reciente libro, Historia de la Ganadería en el Nuevo Santander, 1757-1795, publicado en el 2020, Aliados en un espacio de frontera, los indios olives y al pueblo de Tamaulipa en el siglo XVI. Con todo esto y muchísimo más, le damos la bienvenida y lo dejamos que se presente con su público del día de hoy. Hola, pues muy buenos días a todos. La verdad es que estoy bien agradecido y bien contento de poder estar aquí de nueva cuenta con ustedes en este programa excepcional. Ya lo había dicho en la ocasión pasada que me invitaron, es uno de los pocos espacios de divulgación histórica que tenemos en el noreste de México, ¿no? Pues mira, agradezco la invitación de ustedes en el programa, también agradezco la hospitalidad que siempre he recibido por parte de la gente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues yo encantado de la vida de estar aquí, ¿no? Compartiendo un poco de estos trabajos que se están realizando desde el Instituto de Investigaciones Históricas acá de Tamaulipas, siempre con la mira y con el objetivo de poder abonar a esa discusión que existe actualmente en torno a lo que significa y lo que representa el noreste de México, en donde desde luego se contemplan los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila e incluso Texas. Bueno, pues con esto vamos a empezar con esta entrevista. El doctor nos va a estar hablando un poquito, bueno, no un poquito, bueno, lo que se abarque, porque realmente en una hora es muy corto, como bien sabemos, siempre nos quedamos ahí con tiempo faltante, pero nos va a estar hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI. Entonces, ¿con qué empezaremos? Contextualizando, doctor. Pues sí, ¿cuál era el contexto que se estaba viviendo en esta parte del territorio? Claro, mira, para comenzar a hablar de la historia del siglo XVI, es necesario echar un paso hacia atrás, ¿no? La verdad es que tenemos que comprender primero el contexto prehispánico, el contexto histórico que existió al momento de la llegada de estos nuevos individuos de origen europeo y africano. Entonces, ¿qué es lo que existía acá? Y eso es un cuestionamiento verdaderamente importante, porque nos permite visualizar, como lo has dicho, Sofía, un contexto muy complejo, un contexto prehispánico que en muchos de los casos ha sido subestimado, menospreciado, en donde hay toda una dinámica política, económica, convergen distintos grupos,
unos que bien se les puede llamar mesoamericanos, que es el caso de los huastecos. Había otros también que compartían ese mismo esquema de vida, por así decirlo, y había otras personas que vivían en bandas, que vivían en comunidades más reducidas, y no por ello se les puede definir como menos sofisticadas o menos civilizadas, sino que estaban adaptadas a su contexto. El problema viene cuando en los siglos XVIII y XIX se empiezan a ver a estos grupos como bárbaros, como gente incivilizada y como chichimecas, ¿no? Que incluso, fíjate, chichimeca es una visión que parte desde el centro de los propios mexicas, ¿no? Hacia los grupos que vivían de manera nómada o seminómada. Entonces ya desde ahí venía ese estereotipo, venía ese estigma de estos pueblos, pero realmente han sido grupos muy poco estudiados. Son grupos que apenas están dando pasos en el conocimiento y reconocimiento de sus modos de vida. Entonces, eso es bien importante conocerlo, porque además eran guerreros extraordinarios. O sea, este territorio que ocupa Tamaulipas es un territorio de transición, es un territorio de frontera, y es un territorio en el cual no se pudo, estos grupos mesoamericanos no pudieron llegar mucho más al norte, precisamente por la belicosidad de estos otros grupos que estaban, ¿no? Las bandas del norte. Ahorita se me viene a la mente un grupo extraordinario que le he metido un poco ahí el diente, que son los Pasitas, una nación numerosa, no encuadraba dentro de lo que nosotros definimos como mesoamericano, pero tampoco tampoco eran nómadas, o sea, eran grupos sedentarios. Entonces, estas mismas condiciones de estos grupos, también a la postre, a la llegada de los españoles, pues generaron ahí una serie de problemáticas. Entonces, este es un panorama muy concreto sobre las condiciones en las que se encontraba el territorio tamaulipeco en aquellos años, y es bien importante decirlo, recalco, para desprendernos, ¿no?, de esa idea del territorio yermo, del territorio vacío, de un territorio en donde no había nada. Aquí tenemos en Tamaulipas, quiero decirte, construcciones monumentales prehispánicas. Tenemos ciudades que están ahí perdidas entre la maleza, con juegos de pelotas. Se han documentado de lo impresionante que fueron estos centros urbanos, y pues ahí están, ¿no? Bueno, ya después eso le tocará a la gente de Lina, ¿no? Abonar un poco más en esos temas, pero bueno, eso es lo que hay. Ya estas grandes ciudades que te digo, ya al momento de la llegada de los españoles, muchas de ellas habían desaparecido, y el grupo que estaba predominando en esta región eran los huastecos. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí de los huastecos. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, perdón. ¿A qué se debe, o bueno, cuáles serían como los factores principales a los que pudiéramos atribuir que estas poblaciones pues fueran tan guerreras, bueno, que guerrearan tanto, que defendieran tanto así su territorio, a comparación pues de otras que pues sí, digamos, sucumbieron, no quiero decir tan fácil, pero pues pasó, ¿no? ¿Cuáles serían como estos factores? Pues mira, hay muchos factores, ¿no? El clima es un factor fundamental, porque aquí en esta parte del territorio pues hay años como este año precisamente de mucha sequía. Entonces la competencia por el alimento pues es un factor primordial, ¿no? O sea, el que tuviera mayor capacidad de guerrear pues era el que sobrevivía verdaderamente. Esa es una. La otra es que se convirtió ese territorio en una especie de punto de aglomeración de distintos grupos que estaban siendo empujados desde otras partes. Entonces las mismas condiciones geográficas, el relieve, eran guaridas perfectas para estos grupos. Entonces
vinieron de muchas partes, incluso me voy a adelantar un poco, ya cuando se da la guerra chichimeca, que tiene antecedentes en la guerra del Mixtón, desde luego. Todos estos grupos, pues muchos van a ser empujados a Chichiles, Zacatecos, y gente que evitando el exterminio o evitando el sometimiento de los españoles, pues venían a dar acá. Entonces aquí se hizo un bolsón, le llamaban un bolsón de gentiles, porque fue un lugar en donde se aglomeraron distintas bandas, y desde luego, o sea, hubo alianzas entre los grupos indios, pero también hubo disputas. Entonces ese mismo entrenamiento que les daba el estar bajo esas condiciones de vida, pues después se volvió un dolor de cabeza para los españoles. Los españoles aquí, para acabar pronto, en México, cayó México Tenochtitlan en 1521, y aquí para 1790, o sea, fíjate cuánto tiempo es, ¿no? Todavía no podían someter a algunos de los grupos que estaban aquí en la Sierra de Tamaulipas. Entonces, eso es para que te des una idea tú de la belicosidad de estos grupos, ¿no? Los Canambres fueron también un grupo pues, muy infame, por así decirlo, porque tenían una capacidad de guerra impresionante. Lo que hacían los españoles, en el mejor de los casos, era pactar. Eso no se ha dicho mucho en los libros de historia. Tenemos la idea, y aparte maniquea, del indio malo y el español bueno, y creemos que los españoles siempre vencieron. Pues claro que no, o sea, la realidad y los contextos eran bien complejos. En muchos de los casos no podían con los grupos indios y decidían pactar. Aquí cuando llega Escandón, por ejemplo, en el 747, hace el reconocimiento del seno mexicano, hay unos que no lo dejan pasar, y tiene el mismo coronel, el gobernador de la colonia, tiene que regalarle su caballo a uno amenazando con matarlos. Entonces ya te imaginarás tú el grado, ¿no?, de complejidad de todos estos escenarios de conquista. Oiga, doctor, y pasando un poco a la cuestión religiosa, ¿cuáles eran las prácticas que tenían estos grupos nómadas en Tamaulipas? Pues mira, eso es un tema que todavía falta mucho trabajo por hacerse. La verdad es que no hay más que algunos apuntes muy, muy vagos de autores como Saldívar, de autores como Zorrilla, que apuntan a que, estos grupos adoraban elementos de la naturaleza, ¿no? Como el sol, como el maíz, que el maíz, hay que decir, eso es otra cosa bien importante. Luego ya andan diciendo que aquí tenemos evidencia de maíz de hace 8,000 años, O sea, tenemos unas de las evidencias del cultivo de este importante grano desde de las primeras en el país. Yo creo rivalizando ya con el Valle de Tehuacán, allá por Puebla. Entonces, esos elementos, algunos, podríamos decir, algunos animales también, como los venados, que yo quiero suponer que se debía precisamente a la capacidad que tenían esos recursos animales y naturales en general para poderles garantizar la vida. Ya en el caso de las culturas huastecas, ahí sí ya nos metemos en otra dimensión, ¿no? Es muchísimo más complejo. Hay gente que ha trabajado eso, tenían deidades, obviamente. Se ha encontrado en el caso de Tamaulipas vestigios de esculturas que al parecer son de, vamos a llamarlo, el par del Mictlantecutli, ¿no? Del dios del inframundo. Ahorita se me va el nombre del dios, del dios compatible a en la cultura huasteca, porque es un nombre muy largo, pero está ahí presente. Hay otros elementos también, como el propio maíz, también es un elemento de adoración. En fin, hay una gran cantidad de cosas, pero sí hace falta mucho trabajo
y sobre todo para el caso de las bandas del norte, de los, entre comillas, llamados chichimecas, aunque se sabe que sí tenían prácticas religiosas, porque cuando llegaron los españoles la registraron, o sea, y el consumo del peyote y este ritual del mitote que le llamaban, estos rituales eran fundamentales dentro de su cosmogonía. Doctor, y por ejemplo, además de, pues obviamente expandir como el territorio conquistado, ¿cuál era como la importancia ahora sí de apropiarse, ¿no? de toda esta parte de lo que es ahora Tamaulipas, de la Huasteca? ¿Cuál sería como, es que por ahí porque el doctor nos mandó un texto previamente para prepararnos, por ahí mencionaba algo de que esta parte era un tesoro? Entonces, ¿cuál sería como que el motivo? Sí, pues mira, la verdad es que lo que es el seno mexicano es un punto geoestratégico fundamental. O sea, no es coincidencia que desde 1519, o sea, fíjate, estamos compitiendo aquí en Tamaulipas con la llegada con el establecimiento de la Veracruz, ¿no? Por Cortés. Acá andaban otros personajes tratando de asentarse. Era un punto estratégico por la costa y por la desembocadura de los ríos, por los puertos que ahí se podían estar. Los puertos eran las autopistas, ¿no? Eran las autopistas de aquellas épocas. La navegación por mar, incluso la de cabotaje era fundamental para poder detonar las actividades económicas de cualquier región. Entonces, en este caso se procuró desde muy temprano instalar una, pues vamos a llamarle una gobernatura a contrapeso de la Nueva España de Cortés. Fracasaron los intentos, sin embargo, la corona y los grupos de poder locales siempre tuvieron interés en que esto se pudiera consolidar, pero te repito, el clima, los indios y otros factores impidieron ese establecimiento permanente, aunque sí se hizo de manera intermitente, ¿no? Siempre hubo la intención desde 1519 hasta 1748, que ya ahora sí se funda la colonia de Nuevo Santander. Pero lo que te quiero decir aquí, mira, eso es bien importante, porque hay una disputa por el territorio, y la Huasteca va a ser una de las de los territorios más preciados y más codiciados, porque cuando recién cae México Tenochtitlan, lo primero que hace Cortés es aventarse a la Huasteca, ¿no? Por ahí hay algunos autores que dicen se aventó para la Huasteca porque allá andaba Francisco de Garay queriendo fundar la gobernatura de Victoria Garayana. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? No quería que le comieran el pastel y se aventó hasta allá. Hubo una de las batallas, fíjate, ni en México Tenochtitlan batallaron tanto como en la Huasteca. Para la Huasteca se trajeron 40,000 soldados indígenas. Esa es otra cosa bien interesante. Creemos que los españoles eran puros españoles contra los indios. Pues no, hombre, cuando los españoles eran un puñado ahí de gente. Los que se aventaron al ruedo, pues fueron los mismos indígenas, de los que terminaron conquistando a la Huasteca, y la conquistaron de una manera brutal, a tal grado que bueno, pues sometieron ahí a la gente de manera hasta psicológica, ¿no? Fundando este enclave español importantísimo, que de hecho el año que entra, fíjate, Pánuco, San Esteban del Puerto, va a cumplir 500 años de su fundación en el 2023. Es impresionante. Aquí lo tenemos, aquí de Victoria. Entonces ese pueblo se va a convertir en el pivote de toda esa región, se va a articular con Tampico, con Valles, y van a comenzar a expandirse hacia el norte, otorgando pueblos de huastecos en encomiendas y provocando una serie de eventos catastróficos para la población huasteca, como es una debacle demográfica a raíz de las enfermedades
y desde luego de las muertes por esclavitud y entre otras cosas, ¿no? Entonces ese territorio va a tener unos cambios importantísimos, porque esa frontera prehispánica que estaba ahí entre huastecos y grupos del norte se va a ir replegando hacia el sur. Esta es una tesis que yo estoy presentando en estos trabajos recientes. No se había visto, porque trabajos como clásicos ya como Peter Gerhardt pues ponen ahí a Tamaulipas como una especie de hueco, ahí como que nunca hubo nada, cuando en realidad hubo una actividad impresionante desde aquellos años. Entonces esto es bien interesante, porque también desde la Huasteca se van a proyectar empresas de poblamiento, como el caso más emblemático, el Nuevo Reino de León, nada más y nada menos. Eso ya sucede hasta los 60 del siglo XVI con Luis de Carvajal, que es un personaje que todos aquí en el noreste conocemos, ¿no? Pero antes de ser gobernador del Nuevo Reino fue alcalde de Tampico. Entonces eso ya nos va dando la pauta para ir entendiendo la articulación de este espacio y su vinculación. Y ya vamos como que viendo la idea de un noreste. Ahí son los atisbos de ese noreste que después estamos nosotros tratando de descifrar, ¿no? Oiga, doctor, y ya con la llegada de los españoles, un factor fundamental para su dominación fue la evangelización. No sé si nos puede hablar un poco de este proceso en Tamaulipas. Bueno, hay un trabajo excepcional del padre González Salas que se llama La Evangelización en Tamaulipas. Es una obra de rigor para los que estamos interesados en esos temas, y donde nos muestra precisamente todo ese devenir histórico y todo el trabajo misionero que hubo desde estas épocas que estoy mencionando, ¿no? Desde el primer paso que dieron los españoles en el territorio. Fíjate que sobresale aquí la presencia muy temprana de agustinos, de la orden de los frailes de la orden de San Agustín, que no están tan reconocidos como los franciscanos. Yo no lo desconozco, ¿verdad? O sea, habría que seguir indagando en eso, pero sí hay por ahí estos personajes que van abriendo brecha en este territorio, y no era nada fácil. Nadie se quería venir para acá por la hostilidad de los indios. A muchos religiosos los se convirtieron en mártires porque los mataron, los indios chichimecas, otra vez entre comillas. Pero sí hay una preocupación por parte del arzobispado de la Ciudad de México para poder realizar estos trabajos de conversión en la región y poder pacificar a estos indios para posteriormente poder asegurar el poblamiento de españoles. Te digo del arzobispado de México porque este territorio, que la gobernatura del Pánuco, que fue gobernatura cuando estuvo aquí Nuño de Guzmán, luego pasa a incorporarse a la Nueva España. Entonces, esta era la parte más septentrional de la Nueva España, este territorio aquí en Tamaulipas. Y en lo religioso, desde luego, estaba supeditado al arzobispado. Entonces, invirtieron caudales, invirtieron muchos recursos. Luego mandaron al propio Fray Andrés de Olmos, que es una figura central aquí en esta historia. Yo sostengo que no hizo tanto como Jerónimo de Mendieta nos dice, pero bueno, ahí yo presento algunas pruebas en mi trabajo. Pero sí había otra gente como Fray Pedro de San Luis, como otra gente de la Villa de Valles, que venían eventualmente penetraban en el territorio de los chichimecas. Y ya cuando estaban allí, pues trataban de convertir a los indios, pero los indios, la gente a veces tiene la creencia de que eran ingenuos, cuando eran unos, pero eran más listos que hasta los frailes, hombre. Llegaban con el fraile, sí, a ver, aviéntame la cruz y dame comida. Y les daban comida y les daban otras cosas
Entonces, y ya cuando se terminaba eso, al monte y ahí nos vemos, ¿verdad? Se les olvidaba la fe cristiana. Entonces, era un trabajo muy, yo hasta creo que exasperante, ¿no? De ver cómo estos indios realmente no estaban decididos a incorporarse ni a la vida religiosa ni al modo de vida hispano, ¿no? Ellos querían estar dentro de sus costumbres. Entonces, sí hay un trabajo muy importante, se va a proyectar durante todo el siglo XVI al XVII, le toca también incorporarse a este territorio gente del obispado de Michoacán, particularmente en lo que son los pueblos de Palmillas, Tupla y Jaumabe. Van a estar bajo la jurisdicción de la custodia de Santa Catarina del Río Verde. Y se va a dar aquí una amalgama espantosa, ¿no? Ya en el siglo XVIII surge el obispado de Linares, que también va a tener injerencia en buena parte del territorio del Nuevo Santander. Y entonces ya sabrán, ¿no? Había obispado, había obispado de Michoacán y había obispado de Linares, ¿no? Es bien interesante. Por ahí hay un trabajo, yo te lo recomiendo, de la doctora Nancy Leiva, una gran amiga y una profesional que se ha dedicado mucho tiempo a ver estos aspectos. Y ahí va dilucidando, ¿no? Todas estas jurisdicciones eclesiásticas y el trabajo que hicieron también los misioneros en la zona. Doctor, antes de continuar con esta entrevista, ¿qué le parece si vamos a un pequeño corte y ya volvemos para seguir hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI? Claro que sí. Ya regresamos a su espacio, Voz de la Memoria, no sin antes hacerles, como ya es costumbre, el aviso parroquial de que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con la licenciatura en Historia y con la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Este es un aviso pues para todas aquellas personas gustosas del chismecito histórico, que son curiosas y que por ahí pues son gustosas también de la investigación, de la lectura, de revisar archivos, documentos. Pues por aquí tenemos las puertas abiertas. Les recordamos que nos ubicamos en la zona centro de la ciudad de Saltillo, en el cruce de las calles de Hidalgo y Juárez, por aquí para que se den la vuelta, conozcan el edificio. Y también les recordamos, nos encuentran en todas las redes sociales con el nombre de nuestro programa, Voz de la Memoria. Estamos por ahí en Twitter, Facebook, Spotify, YouTube e Instagram para que chequen todas nuestras publicaciones. Estamos en una charla con el doctor José Luis Aguilar Guajardo. Él nos está hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI. Y con esto, doctor, quería preguntarle, nos estaba hablando antes del corte de cómo la población en esta parte del territorio empezó a diezmarse pues por la llegada de los colonizadores, por las enfermedades y demás. ¿Cuáles serían entonces como las actividades económicas que pudieron desarrollarse en esta zona? Sí, mira, es un hecho irrefutable el que la presencia de hispanos en este punto causó estragos impresionantes, ¿no? Hay trabajos muy serios como el de Coqui Bora, que desde hace años 60, 70, pues ya estaban ellos apuntando un desplome. Para que te des idea, ellos asientan que al momento de la llegada de los hispanos había alrededor de 2 millones de personas en la Huasteca, y ya para finales del siglo XVI había unos cuantos miles, ¿no? Entonces ahí surgió un interesante cuestionamiento: ¿qué pasó con esta gente que vivía en estos pueblos? Obviamente más gente falleció debido a las enfermedades, porque no hubo la capacidad de contabilizar los decesos en los grupos nómadas y seminómadas, ¿no? Lo que sí es bien cierto también es que para los años finales de los 20 y todos los 30, que es cuando estuvo por aquí, por estos rumbos, Nuño de Guzmán, es un personaje de negra fama,
se esclavizaron muchos de estos indios y fueron llevados por miles a las Antillas. O sea, los encadenaban, los cerraban como a las reses y los llevaban para allá. ¿A qué? Pues a desempeñar trabajos de minería, ¿no? Sucedía esto porque la gente en las minas se moría muy fácilmente. Y el comercio también de negros era muy costoso. Entonces tenían aquí estos indios que además eran rebeldes y pues lo que hacían era apresarlos para llevárselos principalmente a Cuba y a la isla de la Española, ¿no? Ahí a desempeñar este tipo de labor. Es un proceso histórico bien importante porque también esto va a dar la pauta para que esa frontera de la que te comentaba hace rato se replegara hacia el sur. Esa frontera originalmente prehispánica, pues se acabaron los pueblos, obviamente que la gente que vivía hacia el norte se fue replegando hacia el sur. Ahora, otra cosa, hay por ahí indicios, como lo apuntó Fray Juan de Zumárraga, de que mucha gente que vivía en los pueblos huastecos huyeron hacia el norte para irse a fundir con estos otros grupos, con estas otras bandas y reinventarse, dar lugar a otras cosas, grupos de resistencia que también evitaron la expansión hispánica hacia el norte. Entonces, con todo esto que te estoy comentando, se va a dar un fenómeno de la creación, fíjate bien, desde el siglo XVI, de una frontera de guerra, que también a veces se le denomina frontera de guerra chichimeca. La gente a veces piensa, no, pues es que los indios, no, pues ellos estaban defendiendo su territorio. O sea, realmente estaban tratando de garantizar la supervivencia de su forma de vida, de su comunidad, de sus costumbres, ante el embate que estaban sufriendo por parte de los hispanos, que actuaron con una brutalidad tremenda. O sea, los hispanos venían de la Reconquista, o sea, estamos hablando de un periodo muy temprano aquí de la historia. Acababan de estar allá combatiendo con los musulmanes y ya los habían conquistado Granada, todos los reinos musulmanes del sur de la península ibérica. Entonces venían encarnizados, ¿no? Venían encarnizados y cuando en batalla, pues obviamente eran brutales. Ahora, la otra cosa que también es bueno apuntar, no todas las guerras ni no todas las batallas se dieron entre indios y españoles. Había disputas entre los mismos indios desde antes de la llegada de los españoles. Está el caso de los tlaxcaltecas, ¿no? Y los tarascos contra los mexicas. Incluso dentro del mismo Valle de México hubo disputas entre ellos. Y en el caso de los huastecos y de la gente que vivía aquí en el territorio que hoy ocupa Tamaulipas, era lo mismo. Los huastecos tenían un sistema de estructura jerárquica social muy parecida a los mayas. Los mayas son primos, huastecos y mayas provienen del mismo tronco, y se establecían a través de señoríos o ciudades-estado que tenían un cierto territorio bajo su jurisdicción, incluso otros pueblos más pequeños estaban avasallados por un señorío, y entre esos mismos señoríos se daban palo, ¿no? Entonces esta fue una de las causas también para que el territorio fuera difícil de someter, porque en el caso de México tumbaron la cabeza, tumbaron a Tlatoani y Cortés se monta sobre esa misma estructura. Pero aquí pues tumbaban a uno y les brincaba el otro, o otro se aliaba con otro señorío y le daban guerra a los españoles, o pactaban los españoles con uno, pero se enojaban los de otro señorío. Entonces es una realidad muy muy compleja y pues bueno, por esa misma razón cuando llegan aquí los españoles pues van a hacer gala del sometimiento del pánuco, para decir que fue una empresa verdaderamente complicada, y con ello poder también solicitar a la corona toda una serie de canonjías que muchas de ellas se vieron reflejadas en mercedes de tierras.
¿no? Se otorgan ya títulos de propiedad y se otorgan pueblos, algunos de los pueblos que quedaron de estos, en encomiendas. Para el caso de Tamaulipas hay varias encomiendas. Está una de las más importantes, es la de Tanchipa, que está muy cerca de la cabecera municipal del Mante, el Mante de Tamaulipas. Es un territorio huasteco, obviamente, y era cabeza de toda esa comarca. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, hay aquí todo un escenario bien interesante y complejo que nos demuestra a todas luces que en este territorio la actividad hispánica se remonta hasta muy temprano, el siglo XVI, y ese es el objetivo primordial también de esta charla, ¿no? El que la gente ya se desprenda de esa idea de que la vida, por así decirlo, entre comillas, colonial o virreinal, o como le quieran decir, comienza en la segunda mitad del siglo XVIII con la fundación del Nuevo Santander. Aquí ya se habían concedido tierras para los huastecos, se habían metido haciendas, y después, cuando se funda el nuevo Reino de León, también los reineros van a tener injerencia sobre el territorio. Entonces es algo que se pierde de vista, ¿no?, de la historiografía local y regional. Oiga, doctor, y ahorita nos hablaba de la importancia de Tamaulipas por ser costa. No sé si nos puede mencionar algunos puertos que se fundaron durante este periodo y qué se exportaba desde ahí. Mira, sí es fundamental, te digo, el comercio marítimo era indispensable para la monarquía hispánica. Fue a través de estos medios como la metrópoli, o sea, los reinos peninsulares se pudieron abastecer de los recursos del Nuevo Mundo, de estos ricos recursos, sobre todo los minerales, ¿no? Que el comercio del mineral o la exportación del mineral de la Nueva España hacia España transformó al mundo, o sea, revolucionó al mundo, hizo de España un imperio. Entonces sí se procuraba la apertura de puertos, pero también había mucho celo por parte de las autoridades que estuvieron en la Nueva España, porque ellos habían establecido un monopolio comercial que vinculaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Sin embargo, el puerto del Pánuco estuvo en funcionamiento desde las épocas más remotas. Esos esclavos que te digo, aztecos, que sacaron de esta parte Nuño de Guzmán, pues salieron precisamente por el Pánuco, y por el Pánuco, por este río, la desembocadura donde actualmente está Tampico, Tamaulipas, por ahí recibían también, sobre todo, ganado bovino. Fueron de las primeras importaciones que se hicieron por este lugar. Fue este mismo punto donde entraron esos animales y donde se reprodujeron de una manera impresionante, que después, bueno, de ahí pues, se va a abastecer muchos de las nuevas jurisdicciones que se van creando en el noreste, y particularmente te doy el caso del Nuevo Reino de León. Entonces, de aquí para allá, pues ¿qué iban? Pues ya cuando el ganado proliferó y se estableció de manera definitiva en las haciendas, se exportaban muchos cueros de animales. Los cueros eran utilizados para fabricar prendas y para fabricar otro tipo de indumentaria, ¿no? Tanto para la guerra como para labores del campo, para crear sogas, para crear calzado. O sea, era un bien muy preciado que se exportaba sobre todo para los países europeos. No tenemos más noticias de eso, salvo la sal, que también salía por allí y se iba a otras partes
otras regiones como Campeche, pero realmente el trabajo de los estudios sobre los comercios que se establecieron en estos puertos son muy pobres. O sea, tenemos noticias muy vagas. Incluso, mira, el proyecto original de CRAI era establecerse en la desembocadura del río de Las Palmas, que es el actual río Soto la Marina, que atraviesa el centro del estado de Tamaulipas, y ahí se intentó establecer también un puerto. Desde aquel entonces, incluso todavía ya en el siglo XVIII con Escandón, se intentó establecer el puerto de Santander. Sí hubo comercio, pero el comercio fue muy de menor escala, pues, porque las autoridades de la Ciudad de México tenían miedo de que eso proliferara y que después desencadenara un comercio de contrabando, como lo hubo, ¿verdad? Aunque ellos ponían y acá disponían, o sea, ellos tenían la última palabra. El comercio ilegal aquí no es nada nuevo, no es una cosa del siglo XX ni del XXI, se viene haciendo desde que hay gente, ¿no? Y entonces es un problema que a la postre también fue un aliciente para que aquí se estableciera ya de manera permanente una gobernatura, que es el Nuevo Santander, para tener ese control fiscal, económico de los puertos. Pero sí, definitivamente el hecho de ser costa, el hecho de haber puertos naturales, fue también un elemento muy importante que motivó a las autoridades virreinales a establecer aquí poblaciones, pero que, como he venido diciendo, no se pudo consolidar ni en los siglos XVI ni el XVII, sino hasta ya bien entrados XVIII. Doctor, y por ejemplo, la parte tributaria o de impuestos, no sé, en esta zona, ¿de qué manera se desarrolló? O también, por ejemplo, el aspecto de fungir como corregimiento, estas dos cuestiones, ¿cómo se desarrolló en esta parte? Mira, aquí hay un caso muy interesante. Hay que partir de que este es un territorio de frontera, y desde que se fundaron los primeros pueblos hispánicos en el siglo XVI, había excepción de impuestos. ¿Por qué había excepción de impuestos? No pagaban impuestos, no pagaban tributos. En el caso de los pueblos españoles y en muchos de los casos de los pueblos de indios también, porque estaban en frontera de guerra. Entonces nadie quería estar en frontera de guerra, porque pues estaba de por medio la vida, nada más y nada menos. Entonces, una de las estrategias de la corona y del virreinato fue precisamente condonar ese pago de impuestos. Yo he visto documentación en donde dicen, les vamos a dar 10 años, les vamos a dar 15 años, por lo regular eran 10 años de excepción de impuestos, porque dentro de el imaginario o dentro de estas mismas políticas tributarias, pues estaba que dentro de 10 años ya se pudiese consolidar la población y que ya estuviese libre de cualquier amenaza, ¿no? Esa era la idea. O sea, obviamente no iban a pretender fundar un lugar para estar siempre en conflicto. El objetivo era fundarlo y luego ir avanzando más hacia el norte o hacia donde fuese, ¿no? Y que ese territorio ya quedara pacificado, ¿no? Esa es la palabra. Entonces se otorgaban esas cuando las vemos. Es bien curioso la verdad. Las vemos desde el siglo XVI y las volvemos a ver en el XVII y las volvemos a ver en el XVIII. Cuando llegan los colonos, que por cierto había mucha gente de Coahuila que se vino para acá a fundar el Nuevo Santander, los condonaron los impuestos, las alcabalas, no pagaban nada. Y la contraparte de eso, o la parte pues no tan buena, es que Escandón, que era el agente operativo de esa empresa de poblamiento,
pues no les suministró de manera inmediata los títulos de propiedad. Entonces estaba la gente avecindada, estaba la gente ubicada en las villas, pero no tenían per se ese título de propiedad. O sea, hacían un uso comunal de la tierra, comenzaron a explotar diferentes actividades económicas, particularmente la ganadería. La agricultura no tuvo una especial relevancia, como sí lo tuvo en el caso de ustedes de Coahuila. Y bueno, pues te digo, o sea, persiste esa idea de la condonación de impuestos, y o sea, hasta ahorita, siglo XXI, tenemos aquí en la franja fronteriza una zona de excepción fiscal. Es una zona donde hay regímenes especiales de impuestos. O sea, sigue la frontera es la que sigue marcando la pauta de todo esto, ¿no? Es la zona libre. Entonces, bueno, pues es algo digno de estudiarse. Hay algunos trabajos por acá sobre eso. Y bueno, pues espero haber respondido tu pregunta, Sofía. Sí. Doctor, no sé si ahora nos pudiera profundizar un poco en el tema de la ganadería. ¿Qué animales eran con los que se trabajaba? Y pues hablarnos un poco más de eso, por favor. Sí, pues mira, básicamente en el siglo XVI el ganado que predomina en la región es el ganado bovino. El ganado bovino es el que va a tener una mejor capacidad de adaptación al medio ambiente. Acuérdate que es un lugar de clima tropical, ganados de origen europeo, pues sufrieron mucho, o sea, tuvieron muchos problemas para adaptarse a estos ecosistemas. No así el ganado, que bueno, pues los ganados como el rojo de Andalucía, que venían de regiones más secas, de allá del sur de España, climas más parecidos a los que hay acá. Entonces esos fueron los que se reprodujeron. Es bien curioso porque para el siglo XVII hay evidencias, hay testimonios en donde dicen que no, pues hay si acaso uno que otro cerdo. Ese es otro ganado también muy versátil, con mucha capacidad de adaptarse, el ganado porcino, pero que fuera de eso lo que hay son vacas. Entonces de aquí yo tengo esa tesis, y no les gusta mucho a los de Occidente, pero que las vacas del Pánuco fueron a dar hasta la Nueva Galicia, porque pues el que se las trajo era Guzmán, y Guzmán primero estuvo aquí en el Pánuco y luego se va para la Nueva Galicia. Seguramente se llevó vacas para allá, y allá proliferaron, y también dieron lugar a otra de las zonas ganaderas más importantes de la Nueva España y luego de México. Entonces ese es el ganado que hay allí. Luego va a haber una explosión demográfica de ovejas, de ganado ovino, que parte sobre todo de la región central del Bajío, pues son lugares más templados. Y eventualmente en la implementación de una ganadería trashumante a gran escala, vienen esos ganados a recorrer de manera estacionaria los territorios del noreste. Ya cuando se quedan de manera definitiva esos ganados ovejunos en el Nuevo Santander, hay consecuencias desastrosas, ¿no? Se enferman, se mueren cientos de miles de animales, pero sí hay como quiera una explotación muy importante. Depende mucho también el predominio de cierto tipo de ganado a partir de la gastronomía. En el siglo XVII la gente prefería comer carne de oveja que comer carne de vaca, ¿no? Entonces también hay la explosión de los textiles. En Querétaro particularmente hay toda una zona industrial textilera que aprovecha la lana de las ovejas. Entonces es un ganado que se vuelve muy popular. Pero ya para el 18 se da una reconversión, otra vez la gente vuelve a tener vacas, cabras. Las cabras se ven también, le llamaban ganado menor de pelo, el otro era ganado menor de lana. Entonces sí se va repoblando esto. Desde luego que todo también tiene consecuencias.
¿no? Porque ese crecimiento exponencial del ganado va a derivar en la alteración de los paisajes. De hecho, acabo de mandar ahorita un artículo sobre esos temas, ¿no? De impacto ambiental de la ganadería. Entonces, sí es bien interesante, porque esa actividad económica se vuelve la forma de vida de los individuos que van a habitar pues gran parte del noreste, ¿no? Las provincias internas, como también se llama, provincias internas de Oriente. No sé si Cristian tenga una pregunta final, o doctor, si usted quiera concluir con algo, porque desafortunadamente ya estamos sobre tiempo. Entonces, para ir cerrando ahí, para el público que nos está sintonizando, doctor. Sí, pues mira, pues primero agradecerle nuevamente por la invitación. Yo siempre he estado, me he sentido como en casa con la gente de Coahuila, siempre he tenido muy buen trato por parte de ustedes, y pues nada más invitarlos a que se involucren en el estudio de los sucesos históricos que atañen al noreste. Estamos más cerca de lo que pensamos. Mis antecedentes familiares se encuentran allá en Coahuila, fíjate, allá de Coahuila, entre Coahuila, Nuevo Reino de León y Tamaulipas. O sea, somos la misma gente, pues, y a través del estudio de la historia es como nosotros podemos caer en cuenta de ello. Y cuando caemos en cuenta de estas cosas, yo creo que es más fácil trabajar por metas en común, sentirnos identificados. Eso es una pieza fundamental de la historia, el sentido de identidad y de pertenencia. Cuando uno se siente parte de un lugar, vas a luchar y vas a tratar de hacer lo posible porque ese lugar se encuentre bien y que la gente que vive en ese lugar viva bien. Entonces la historia no solamente son fechas, no solamente son discursos, la historia tiene una función social, y esa función social es precisamente buscar metas en común y buscar la armonía que tanto necesitamos, ¿no? En estos momentos de cosas pues como la violencia que estamos viviendo, ¿no? Realmente debemos de rastrear nuestros orígenes para tratar de identificarnos y tratar de vivir en paz. Entonces, bueno, ese es mi comentario final. La otra cosa es que, pues bueno, espero que esta breve charla sirva para que la gente conozca más de esas raíces tan remotas que existen en nuestro territorio, y que no piensen que las cosas surgieron de manera espontánea, ¿no? O sea, todo esto es una serie de sucesos históricos que se van engarzando, se van concatenando para dar lugar a nuestro presente. Entonces es bien interesante saberlo y hacerlo, y pues nuevamente les agradezco. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos mucho la presencia del doctor, y bueno, por mi parte sería todo. No sé si Sofía le gusta agregar algo más. Pues nada, como dijo el doctor, como estar bien conscientes de todo esto, de que por qué estamos aquí, por qué ahora, y tener como también en mente que en el norte pasaron muchas cosas. Entonces, pues bueno, sin más, les dejamos la invitación para que nos acompañen en una emisión más de su programa Voz de la Memoria. Nos escuchamos en la próxima. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.